Cuando muere un torturador. Rafael Emilio Pacheco fue un engendro de esa policía corrupta y asesina de aquellos años. Pacheco estuvo involucrado en la muerte de Ángel Alberto Aguilar Cerradas, en la muerte de Jorge Rodríguez, estuvo involucrado en la desaparición de Noel Rodríguez, en la desaparición de Luis Alberto Hernández. Eran individuos que tenían licencia para matar, es decir, nadie los investigaba, podían hacer lo que quisieran porque supuestamente ellos estaban protegiendo al Estado de ese germen maligno que provenía del infierno, que es el comunismo. Entonces, esa información que le daban a la población, en el sentido de que estos eran los buenos y que la gente de izquierda lo que quería era acabar con el país, pues llevó a que se cometieran numerosos asesinatos. Recuerdo que cuando yo escribí el libro sobre la masacre de Cantaura, había una investigación en la Asamblea Nacional en torno a esta clase de individuos como Rafael Emilio Pacheco, que estaban en libertad y que nadie sabía cómo andaban tan tranquilos por las calles sin ser juzgados por el Estado venezolano, por la cantidad de crímenes que habían cometido y sobre todo sin decir dónde estaban algunas de las personas que ellos habían desaparecido. A mí me parecía insólito que eso ocurriera, que había quedado crímenes insolutos y nunca se había dicho verdaderamente que ellos eran los responsables. Yo parto de un principio que lo he dicho en muchas conferencias, es decir, una de las cosas que los chilenos querían era que Pinochet no se muriera sin pasar un día en la cárcel, porque Pinochet cometió tantos crímenes que era insólito que fuera a morir en la cama como un hombre bueno y que no fuera sentenciado y quedara para la historia que ese individuo cometió esos crímenes. Porque ahora que Pinochet murió en su casa, los pinochetistas pueden decir perfectamente que nunca se le probaron los crímenes. Eso es lo que nosotros pedimos para Posada Carriles, que sea traído a Venezuela, sea juzgado por sus crímenes para que quede claro, así sea viejo, sea anciano, así permanezca en su casa, así se permanezca en un ancianato, para que quede claro que ese individuo causó un daño terrible en su paso por Venezuela, pero fue sentenciado y se comprobó que había cometido esos crímenes. Eso mismo pasó con Rafael Emilio Pacheco. Rafael Emilio Pacheco apenas estuvo preso unos años, unos pocos años, por la muerte de Jorge Rodríguez, que fue asesinado en los calabozos de la DICIP. Bueno, no pagó casi nada por ese crimen y andaba campante en las calles hasta que fue asesinado en Anaco recientemente, porque el que hierro mata no puede morir a sombrerazos. De una u otra manera a esa gente le llega el final en forma violenta, pero algunos de ellos sí han muerto en sus camas, como unos angelitos, como si no hubieran cometido ningún crimen. Y entonces sus familiares, sus amigos dicen que nunca se le probaron los crímenes. Mira, ¿qué le pasa a un torturado cuando sabemos que un torturador murió? Hay algo de alegría y de pesar, porque el propósito no es que mueran los torturadores, el propósito es que se haga justicia y que ese crimen no quede impune. No puede ser que yo como revolucionario me sienta contento porque Rafael Emilio Pacheco murió en un aparente acto de bandoleros, de lampa común. No, eso no tiene sentido. Tampoco digo que sean ajusticiados. El problema es que necesitamos un acto de justicia, como en otros lugares de Latinoamérica se está haciendo justicia con las víctimas, con los torturadores y con las víctimas de la tortura. Nosotros en Venezuela fuimos el país que más sufrió tortura, persecución, acoso en esa década. Y posteriormente esa tortura fue desarrollada en el resto de América Latina. Pero allá se está haciendo justicia en regímenes democráticos representativos, en el caso de Argentina, de Chile, de Uruguay, ¿no? En modelos de democracia representativa se está haciendo justicia contra los crímenes de los torturadores. ¿Cómo es posible que en un Estado revolucionario del siglo XXI, del socialismo por el siglo XXI, declarado un Estado de justicia,
todavía existe tal impunidad. Entonces no es posible. Y además necesitamos que así como en el pasado, allá, en aquellos países de democracia representativa, se está reconociendo a los luchadores revolucionarios de la década del 60, se les está incluso indemnizando, pues un proceso similar se desarrolla acá. Aquí tenemos muchos revolucionarios de la década del 60 muriéndose en la absoluta miseria, sin una casa, ¿no? Conservando su espíritu, su esencia revolucionaria, su valor revolucionario, integrados a este proceso revolucionario, pero ya viejos, y muriendo en la miseria. Entonces tampoco es un acto de justicia. El acto de justicia debe ser para los que vivimos la década del 60, que se nos retribuya, se nos reconozca, de alguna manera se nos convierta en testigos vivos de esa lucha revolucionaria, que es lo importante, servir de testigos vivos como creadores de conciencia para la necesidad de desarrollar conciencia del socialismo del siglo XXI en la lucha de hoy. Y además de eso, que de alguna manera pues, se nos asegure el poco de vida que nos queda. En la zona sur del estado Anzoátegui, fue territorio de importantes grupos guerrilleros durante la lucha armada que sacudió al país entre las décadas de los 60 y los 70. Fueron abundantes los excesos de autoridad, desapariciones forzosas y ajusticiamientos realizados por funcionarios del SIFA y de la DIGEPOL, que posteriormente dieron origen a la DIN y a la DICIP, respectivamente. Entonces, las propuestas de la juventud del 60 en aquella época, hoy tenemos que vincularlas con las luchas de hoy. Pero hay que hacer referencia a lo que fue todo ese proceso represivo que se inicia en el 60 y que se heredó de alguna manera de Pérez Jiménez. La tortura y la represión heredada de Pérez Jiménez fue una tortura básicamente, yo diría como primaria. Era la tortura de montar al torturado sobre los rines de vehículo, el golpe, la mesa con cauchos y gomas, cuero, sin cintas de cuero, que allí mojadas, que allí acostaban al torturado, le ponían la cinta mojada, lo ponían al sol y al irse secando, pues lo iba asfixiando. Esa era la tortura característica de la época de Pérez Jiménez. Cuando se inicia Betancourt, la tortura no arranca con Betancourt, con lo que arranca con Betancourt es la represión hacia la masa, hacia el colectivo, y la represión a tiros, a plomo, la liquidación de las manifestaciones, la terrible experiencia que tuvimos nosotros aquí en la Plaza de la Concordia, que veníamos un grupo de jóvenes estudiantes del Zulia, cubriendo como brigadas de orden a todos los desempleados y trabajadores petroleros que venían del Zulia, que se hizo una manifestación en la Plaza de la Concordia, que era una convocatoria que se hizo allá, y cuando ese proceso del intento de inicio de la Plaza de la Concordia, la Guardia Nacional, rodilla en tierra, ametralló a esa manifestación, y fue la primera vez que vimos los jóvenes esa masacre terrible sobre nuestra población, obedeciendo a esa consigna ya formulada por Betancourt de disparen primero y averigüen después. Creo que la consigna fue después, pero esa fue la primera manifestación abierta, descarada, de plomo limpio sobre el pueblo en cualquier tipo de manifestación, especialmente si estaban vinculadas a luchas obreras. Veníamos también en el estado Zulia, que fue uno de los primeros focos represivos, porque las luchas obreras obligaron a los hijos de los obreros petroleros, que estábamos en los liceos, a participar en las luchas que sostenían sus padres. Entonces los padres eran asesinados por los dirigentes sindicales de Acción Democrática contra la dirigencia sindical que nacía de la misma Acción Democrática, de los dirigentes sindicales de la izquierda de Acción Democrática y de las dirigentes sindicales del Partido Comunista. Entonces ese proceso represivo en el Zulia tuvo también manifestaciones terribles cuando los sindicatos eran asaltados, cuando se hacían procesos electorales o algo por el estilo, y masacrados también su gente. Allí me tocó también recoger a un dirigente sindical del Partido Comunista, apellido Pinto, que quedó inválido. Fue asesinado Hurtado, uno de los dirigentes sindicales de la época, petrolero. Y esa muestra de ese espíritu represivo, y la gente lo asesinaban, y los estudiantes éramos asesinados en las calles, ¿tú me entiendes? Y la tortura era una tortura física, brutal, a patada, el golpe de puño, el golpe con el bate, que fue la primera tortura que yo viví en el 64, cuando caigo en Valencia,
después de haber participado en un proceso de lucha revolucionaria. Entonces, la tortura allí era la tortura del golpe, básicamente el golpe bestial. Esa tortura es donde me hacen a mí perder este golpe que tengo aquí, que pierdo 2 dientes, con la punta de un revólver. Un torturador agarraba al torturado por la cabeza y con la punta de un revólver 38 le daba hacia la garganta. Así murió un compañero allá en Valencia, fue otro que quedó sin voz. Y yo tuve la oportunidad de que bajé la cabeza a tiempo y entonces la punta del revólver me entró por aquí, me perforó el labio, me tumbó el par de dientes, casi que me llega el paladar y me rompe el paladar. Y bueno, ese era el tipo de tortura de Betancourt, la brutal, pero soportable porque era el golpe. Cuando viene el proceso de León y de Caldera, el proceso de tortura comienza a ser tecnificado y se inicia el proceso de las desapariciones, que es quizás el ejemplo más terrible que tuvimos en América Latina y que posteriormente se extendió a los países del sur, pero que se inicia en Venezuela el proceso de las desapariciones. En esa oportunidad también fui torturado fuertemente y tuve la desgracia, por decirlo de alguna manera, de que en enero del 70 yo caigo en Oriente, en una alcabala, yendo hacia un contacto guerrillero, fui capturado y tomado prisionero por Rafael Emilio Pacheco, Luisito Núñez Tenorio, Ícaro Iriarte, el grupo de comando operativo que tenía el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFA, en aquella época, contra los revolucionarios, especialmente contra los que estábamos de alguna manera vinculados a los movimientos guerrilleros. Entonces, trasladado al campamento de Cocollar, se inicia el proceso de tortura, pero ahí es donde yo me entero que ellos acaban de llegar de Panamá, de recibir el entrenamiento en la Escuela de Panamá sobre la modalidad de los nuevos tipos de tortura que se estaban aplicando. El campamento de Cocollar se convirtió en el sitio de excelencia de la tortura ya más elaborada, más sistematizada, más tecnificada, especialmente con el uso de la corriente eléctrica y el uso pues, de técnicas de tortura psicológica más elaboradas. Yo estuve siendo torturado desde el 14 de enero hasta el día 19 de enero, día y noche, sin dejarme descansar, bajo la vigilancia de 3 médicos que tenían en el campamento guerrillero, 3 médicos militares, que eran los que auscultaban, o me auscultaban, de acuerdo al tipo de fatiga, cansancio, desmayo que tenía en la tortura. Entonces, para mantenerme vivo y recuperarme de los desmayos y practicar sus técnicas de tortura, lo hicieron con esos 3 médicos. Entonces ellos diagnosticaban cuándo tenían que subirte o bajarte la conexión eléctrica, porque eran pequeños equipos de transmisión conectados en serie para aumentarte la posibilidad de la corriente, y entonces la corriente eléctrica practicada día y noche sin descanso. Fue la experiencia más terrible, dolorosa, más dramática que me ha tocado vivir en la vida, y yo me atrevo a decir que fue una de las más difíciles vivir entonces, porque de alguna manera fui el conejillo de Indias donde esa práctica se hizo. Claro, en esa época también había una especie de régimen de terror de los gobiernos, el gobierno de Caldera y el gobierno de Pérez, el primer gobierno, que a pesar de que Caldera hizo la pacificación, por un lado llamó a los guerrilleros a pacificarse y por otro lado su policía daba la orden de matarlos. Se abrieron investigaciones por numerosas muertes, muchos de ellos torturados, en su mayoría. No llegaron a ninguna parte. En varios de los casos aparecía el siniestro nombre de Rafael Emilio Pacheco. Siempre y en todos los casos, las autoridades negaron su existencia. Bueno, hablando de Rafael Emilio Pacheco, que es un caso muy emblemático de esos grandes torturadores que tuvimos, y que también venía justamente de la lucha armada, de la lucha revolucionaria, hay algo muy importante de señalar, que es bueno indicar, ¿no?
Resulta que Rafael Emilio Pacheco estaba vinculado con la familia, familiarmente con el Chema Saer. Él tiene un parentesco con el Chema Saer y además tiene un parentesco con Elías el Yuri. Él era Rafael Emilio Pacheco el Yuri. Esos eran los apellidos de Rafael Emilio Pacheco. Y venía, por supuesto, de la gente del MIR. Y a los que éramos combatientes del MIR, pues ser torturado por Rafael Emilio Pacheco era todos los que tuvimos la experiencia de vivir la tortura de Rafael Emilio Pacheco fue muy fuerte, porque él era muy, ¿cómo te digo yo?, se cebaba, insidioso sobre la tortura, era muy fuerte en el manejo de la tortura. A mí me tocó ser capturado por Rafael Emilio Pacheco, Ícaro Iriarte, Luisito, y cuando me llevan a Cocollar por el camino, el que más comenzó a proceso de interrogación fue precisamente Pacheco. Yo en ese momento no sabía que era Pacheco, porque yo no conocía su rostro. Pero al llegar a Cocollar, ya por la forma como se tratan, yo digo, este es Pacheco. Entonces me toca identificarlo y por supuesto comienzo a observar cuál es su comportamiento. Él era el que mostraba más violencia en la tortura junto con Ícaro Iriarte y el papel de Luisito era aparecer como el policía bueno a veces, ¿no? A pesar de que el jefe de todo ese grupo era Luisito. Bueno, Posada Carriles es quizás el individuo que malió a la policía venezolana, que la transformó en los años 70 en un escuadrón de la muerte. Posada Carriles llega cuando Caldera toma el poder en 1969 y de inmediato hizo lo que hace cualquier agente de la CIA que había venido, de los que habían venido a Latinoamérica a trabajar en las diferentes, enquistados en las diferentes policías de regímenes de derecha para causar daño a individuos que estuvieran en la izquierda. Se calcula que Estados Unidos, después que fracasó en Bahía de Cochinos y después que fracasaron tantos intentos de asesinar a Fidel Castro, dispersó por América Latina unos 6.000 agentes de la CIA. Uno de ellos era Posada Carriles, que incluso fue llevado a la CIA por arte y parte de George Bush padre cuando era un agente de la CIA y se le encargó reclutar a cubanos exiliados para que integraran esta agencia. Posada Carriles, repito, llega a Venezuela y allí forma un escuadrón de la muerte y él mismo se vanagloria. Él tiene un libro llamado Los Caminos del Guerrero, donde él se vanagloria de la forma como mataron a tantos dirigentes de la izquierda venezolana, cómo desaparecieron a otros y cómo estuvieron detenidos otros, ¿no? De la investigación que hicimos Ernesto y yo, pues pudimos colegir que Posada Carriles no solo participó en la voladura del avión cubano, que ya es bastante, donde murieron 73 personas, como se sabe, en 1976, sino que también participó en la muerte de muchos dirigentes de izquierda, en la desaparición de otros, de los cuales los más emblemáticos para nosotros, los orientales, los azuatiguenses, son Luis Alberto Hernández y Noel Rodríguez. De ellos no se sabe todavía dónde están. Pacheco era un tipo de unos 70 y pico, blanco, un rostro aguileño, nariz aguileña, una faz árabe, medio árabe, él heredó pues, mucho esa fisonomía y era agresivo, ¿no? Fue el que más manipuló los alambres para ponérmelo en distintas partes del cuerpo, orejas, testículos, manos. En una oportunidad me colocaron incluso sobre un jergón de esas pequeñas camas de literas, ¿no?, individuales. Conectan los cables a la cama, me amarran encima, echan agua y entonces le daban corriente eléctrica. Eso provocaba el uso del agua, del chispeo, de una gran cantidad de chispas eléctricas que salían, que se disparaban, con el agite del cuerpo convulsionado por la corriente eléctrica. Y era el que más risotadas hacía cuando ese cuerpo estremecido por la corriente, pues se me sacudía.
la corriente eléctrica guindado, la corriente eléctrica en todas partes del cuerpo. No hubo un lugar del cuerpo físico donde no se aplicara la tortura. Hay un caso con Rafael Emilio Pacheco porque resulta que a medida que a mí me la tortura, como ya tenía mucho tiempo la tortura eléctrica, a mí me comienza a llegar una imagen a mi cabeza de mi esposa en ese entonces, respirando de una manera anhelante cuando estaba practicando el parto psicoprofiláctico. Una de las enseñanzas era la respiración que les enseño. A mí ese cuadro, ese mensaje, esa imagen me llegaba, cuando estaban torturándome, me llegaba mucho ese cuadro. Yo al principio relacioné esa imagen con el hecho de que, bueno, estoy recordando a mi esposa porque estoy en un trance difícil, posiblemente de muerte, y obviamente estoy recordando mis afectos, mis sentimientos, las personas queridas. Eso fue algo que me llegaba mucho. Pero después comenzó a darme cuenta, a medida que la corriente, ya el cuerpo me olía, todo quemado, que me seguían electrocutando o tratando de aplicarme la corriente y venía el médico y me chequeaba y entonces decía bájenle un poquito, súbanle más, etc. Me doy cuenta que lo que ocurre en la corriente cuando recibimos el corrientazo es que hay un reflejo que se dispara, que es el reflejo de contener la respiración. Al contener la respiración y está el impacto eléctrico allí dándole y dando porque le están dando mientras te están viendo, cuando se daban cuenta que yo estaba ya prácticamente sin resuello, con lo que era enrojecida, me supongo yo, pues entonces paraban la corriente, permitían que yo tomara aire y volvieron otra vez a arrancar. Cuando yo me di cuenta al fin de un largo proceso de horas, que era eso, que era que se me disparaba un reflejo de suspender la respiración, y viene el proceso entonces que sentía como si la corriente se me convirtiera en dos manos por dentro y los pulmones me lo fueron apretando y apretando hasta que llegaba a un punto que no tenía ningún hálito de aliento. Entonces asocié la imagen que me llegaba con lo que me estaba ocurriendo. Entonces dije, lo que me está pasando es que un reflejo se me está disparando, contengo la respiración cuando me llega la corriente y no debo seguir siendo dominado por eso. Entonces comencé a respirar de esa manera, comencé a tratar de imponer un reflejo, mantener el reflejo de la respiración por encima del corrientazo. Entonces cuando yo venía a aplicarme la corriente, yo comencé a respirar de esa manera fatigosa, ¿no? Comencé a respirar de esa manera y comenzaba a respirar de esa manera. Y logré, a fuerza de la práctica logré que mientras me estaba la corriente yo estaba manteniendo la respiración y aguantaba entonces un tiempo muchísimo más largo, pero entonces la corriente dejó de ser, de tener el efecto que ellos perseguían. Rafael Emilio Pacheco fue el que dijo, mira este desgraciado, esta vaina no nos enseñaron los yanquis. Es decir, los yanquis nos enseñaron de qué manera de pronto una persona torturada, producto de esa larga experiencia de la tortura, podía de pronto lograr vencer ese reflejo de que contener la respiración él lo perjudicaba, entonces lo hice así. Entonces al tercer día ya la tortura con la corriente ya no le servía, porque ellos intentaban, me daban golpes y todo, no respires así, pero yo respiraba porque era la manera de mantenerme. Entonces, pero ya se dieron cuenta de que la tortura de esa manera ya era prácticamente inútil. Entonces vienen otras prácticas de tortura, que fueron las que posteriormente me hicieron. Me llevan al entierro, cuarto día. Rafael Emilio Pacheco fue el que me obligó a terminar de palear parte de ese hueco que ya estaba allí medio abierto. Y cuando terminé medio de sacar un poco de tierra que habían dejado allí, yo creo que como parte de esa guerra psicológica para hacerte mostrar que estaba definitivamente a punto de ser enterrado vivo. Entonces, cuando me manda a acostar, Rafael Emilio Pacheco dice desde arriba, boca abajo para que salgas a la cochinchina. Son cosas que no se me olvidaron jamás, porque retumbaron en mí y fueron emociones más fuertes, ¿no? Cuando me tiendo boca abajo, ya que me obligan a tenerme boca abajo, los dos cazadores que me acuestan salen y comienzan a echarme para el lado de tierra, comienzo a sentir el peso de la tierra encima. Hay un momento en el cual yo no sé realmente qué pasó, no he logrado recuperar en ese instante,
me sacan porque el peso de la tierra fue creciendo sobre mí cada vez más. Y llegó un momento en el cual no sé qué pasó. Cuando recupero la conciencia de lo que está pasando, tengo un cazador guindado de esta pierna, otro guindado de esta pierna, uno guindado de la cintura, y no podían conmigo. Estaba en un estado de locura terrible, un estado de demencia casi, y con una fuerza sobrehumana, que yo quería estar a miles de kilómetros de allí, por supuesto. Entonces, y pasó algo curioso, y a mí me gustaría encontrar un día a ese hombre, ¿no? Porque yo creo que ellos también vivieron su propio proceso, esos médicos, ¿no? Que estuvieron allí. Algunos lo hacían como médicos militares y otros con algo de conciencia, pero este caso, el caso de este hombre, que nunca supe, porque se lo llevaron del teatro, fue que él viene a ocultarme y él dice, este hombre está al borde de la locura, ¿no? Este hombre está al borde de la locura. Entonces le dice, no, bueno, pero inyecto, recupera, lo que vamos a hacer, tenemos que seguir con él porque ahora es cuando lo tenemos, ¿no? Eso lo decía Pacheco, lo decía Luisito, ¿no? Y hay un momento en el cual el médico dice, no, yo no sigo. Este hombre está al borde de la locura, yo no sigo. Le caen encima, ¿cómo que no vas a seguir? Tienes que seguir. Y le dice que no sigue y hace un gesto. Para mí fue muy valiente, producto de su propia desesperación, de su situación psicológica que tenía, que estaba viviendo allí, que quizás él no estaba de acuerdo con algunas cosas, porque él se llevó la mano a la cintura y levantó el pequeño ganchito ese de cuero que tiene la pistola. Como él dice, bueno, me van a matar, me voy a arrestear aquí, pues, ¿no? Algo así fue lo que él hizo, el gesto ese. Cuando ellos ven que el médico hace ese gesto y que se pone la mano en la cintura, como dice, bueno, me van a matarme, me caigo a tiro con ustedes, algo así. Uno de ellos, Luisito, le dice, espérate, entonces manda a uno de los muchachos a que uno de los muchachos cazadores que estaban allí, que eran muchachos, lo mandan a buscar al coronel. Viene el coronel Palavicini, llega el coronel, el general Sancho Olivares, que estaba en el teatro en ese momento, y el médico dice que él no va a seguir. Él no va a seguir, que haga con él lo que quiera, pero que él no va a seguir. Entonces él lo manda a retirar el general Sancho Olivares, se lo retiran y le dicen, bueno, ok, déjenlo ahí. Uno de los cazadores en la madrugada se mete al calabocito y me dice, deme un teléfono para yo avisarle que yo salgo este fin de semana de permiso. A usted lo van a matar. Yo digo, no, eso es una técnica ya de los torturadores, otro artilugio, otra técnica, otro intento para hacerlo hablar. Porque es lo que me dice, dame un teléfono, yo aviso, yo estoy de permiso, me van a dar de permiso. Yo que no, que yo no tengo teléfono, no tengo nada que informar. Y él entra y sale. Entra por segunda vez, pero yo lo veía muy nervioso y blanco, estaba como realmente asustado, ¿no? Entonces me comienzo a dudar, ¿no? Y claro, la esperanza se me comienza a abrir, ¿no? Y a lo mejor es verdad, a lo mejor el tipo me quiere salvar, a lo mejor me quiere ayudar. Y me dice, lo van a matar, dígame, para que sepa, por lo menos dónde está usted. Usted lo van a matar, dígame por lo menos para que sepa dónde está usted. Y se iba. La tercera vez que entra me dice, lo que pasa es que yo tengo un primo que es como usted, que es guerrillero como usted, y se vuelve a ir. Cuando regresa otra vez, yo le digo, está bien, entonces le doy un número de teléfono, 619811, era el teléfono de la universidad en aquella época. Cuando llame ese teléfono, a quien le responda, pide la extensión 3033, y quien levante el teléfono, dígale, yo estoy aquí. Trabajaba en la universidad, en ese entonces, Tita Angulo y una camarada, Garmendia, Petra Emilia Garmendia de Pérez Marcano, era la esposa del macho Pérez Marcano. Y esa era la extensión de Petra Emilia. Cuando el joven salió, yo dije, bueno, dentro de un rato van a llegar, que ya tienen un número de teléfono mío, que ya dio una información operativa. Una operación operativa es que tú das una información que les permita a ellos operar.
comenzar a seguir un rastro, a seguir una pista de alguien, de algo, ¿no? Y como conmigo no habían conseguido que yo dijera algo de una concha, de un arma escondida, de un alimento escondido, nada, absolutamente nada. No había hablado sobre, ni había entregado a nadie, ni ninguna concha, ni ningún arma, ni nada por el estilo. Pues necesitaba una operación, una información de carácter operativo que les permitiera iniciar ese proceso. Yo pensé, y dije, bueno, a lo mejor me llega. Amanece, pasa el día, llega la noche, que es cuando la noche del entierro, y no pasa nada. Resulta que el joven efectivamente sale, de toda la parte que me cuentan después, cuando yo salgo del teatro. Entonces, el joven efectivamente llamó y atendió el teléfono Petremilia Garmendia y Pérez Marcano, a quien le debo la vida de alguna manera. Entonces el joven dice que él es un militar que está llamando en Cocollar, que Emerio Matos está preso, lo están matando en Cocollar y que lo van a matar. Petremilia me conoce, y vivimos de compartir experiencias revolucionarias, nos encontramos en Cuba, después nos encontramos acá en Venezuela, etc. Y ella de una vez el pitazo, pues, le informa a Elías Yuri, Elías a Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez a José Vicente Rangel. José Vicente Rangel agarra el teléfono, llama a Notirrumbo y dice, el que está desaparecido, que ya tienen tiempo diciendo que está desaparecido, varios días anunciándome como desaparecido, el fulano José Vicente por Radio Rumbo, a esa hora, 4 y pico de la tarde, de ese ya quinto, sexto día, dice, un oficial de inteligencia de Cocollar me acaba de informar que el desaparecido Emerio Matos está allá en Cocollar y que lo están matando, lo están torturando mucho y que lo van a matar. Entonces, a través de la denuncia, José Vicente, ellos le escuchan, porque Notirrumbo estaba puesto las 24 horas del día en Cocollar. La única emisora que oías era Notirrumbo porque era la única emisora que en ese momento te divulgaba algunas cosas. Entonces la tenían permanentemente en sintonía. Era una estrategia que al mismo tiempo que le servía a ellos para saber qué tanto funcionábamos nosotros. Cuando José Vicente Rangel dice eso, se dan cuenta que están descubiertos de alguna manera y entonces salen inmediatamente a tratar de ver si todavía no me habían matado. Con la buena fortuna de que la demora, el tiempo en que estos personajes se demoraron en torturarme, pues ocurrió para salvarme de alguna manera, ¿no? En el gobierno de Rafael Caldera, el estudiante de 20 años Luis Alberto Hernández desapareció junto a sus compañeros de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Una comisión del SIFA los detuvo y más nunca se volvió a saber de Luis Alberto. Es incomprensible, absolutamente incomprensible, que esos torturadores y que los expedientes nuestros todavía estén en los cuerpos de seguridad del Estado. Es insólito. Noel Rodríguez fue otra víctima de Pacheco, joven de 27 años, militante de Bandera Roja. Noel fue desaparecido y se sindicaba como responsable a Pacheco. Según los testigos, su muerte fue brutal y salvaje. Rafael Caldera y los jueces de la época aseguraban que Noel Rodríguez no existía. Sin embargo, un grupo de reservistas aseguraban haber visto a Noel muy maltratado en Cocollar, sitio empleado como centro de torturas. Ya hoy todavía muchos de esos familiares esperan justicia y siguen buscando a sus desaparecidos, a sus muertos. Es necesario darle respuesta. Ahorita se nos acaba de morir la madre de Víctor Ramón Soto Rojas, una madre heroica también, madre de Fernando Soto Rojas también. Entonces, ella murió sin que si hubiera tenido la satisfacción de saber que los asesinos de su hijo habían sido sancionados y que ese crimen y la desaparición, por lo menos el cuerpo de Víctor Ramón Soto Rojas, hubiera aparecido. Esas luchas continúan hoy y no es solamente por recuperar nuestros muertos, nuestros desaparecidos, sino también por los demás desaparecidos de la lucha de Latinoamérica, fundamentalmente. Por mucho tiempo Pacheco ocultó su verdadera identidad. Trabajaba de depositario en una ferretería en la ciudad de Anaco. Portaba 2 credenciales, una de comisario jefe de la Policía Municipal de Anaco
y otra de comisario de la Policía Municipal de Libertad, y otra de comisario de la Policía Municipal de Libertador. Meses atrás, apareció muerto Rafael Emigdio Pacheco, quien practicó la tortura bajo las órdenes de los gobiernos de la Cuarta República. 11 impactos de bala no letales. El exfuncionario del desaparecido CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada, murió sin pagar una condena por sus crímenes, sin responder a las interrogantes de los familiares de estudiantes y militantes de la izquierda que fueron asesinados por su escuadrón de la muerte. Mira, yo no entiendo todavía cómo es posible que cuando nosotros comenzamos a solicitar la ley de amnistía, en la época del Congresillo, la Asamblea Constituyente y el Congresillo, que pedimos los revolucionarios de la década del 60, que estábamos todavía solicitados algunos, o que estábamos perseguidos todavía por los cuerpos represivos desde entonces, y que todavía teníamos esos expedientes, solicitamos que sean amnistiados. Y la amnistía no se nos dio a nosotros, a los revolucionarios de la década del 60 y 70, no se nos amnistió, se amnistió a la gente del 4 de febrero y a la gente del 27 de noviembre. Esos fueron amnistiados, pero nosotros no fuimos amnistiados. Significa que todavía nuestros expedientes están allí. Pero lo terrible, lo dramático, lo insólito es que los comisarios de esos cuerpos de seguridad, hoy revolucionarios, son los mismos que nos torturaron. Algunos de ellos todavía nos torturaron. Entonces, en la DIGEPOL, en la DICIP, hay comisarios que fueron de los torturadores nuestros. Todavía sentimos de alguna manera que de pronto algunos de ellos nos quieran silenciar igual que en el pasado. Yo creo que esa investigación que tiene la Asamblea Nacional debe resurgir, debe ser hecha hasta el final y deben establecerse las responsabilidades por esos crímenes que fueron cometidos en esos años por Luis Posada Carriles, por los otros jefes policiales que vinieron posteriormente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a impedir que se cometan crímenes en este proceso, donde también estamos viendo que se han cometido masacres como la masacre de Kennedy, como la muerte de los Fadul, secuestrados por funcionarios policiales. Es decir, y aunque se han establecido las responsabilidades del caso y han sido detenidos los individuos que han participado, lo cual no ocurría antes, pues lo importante es prevenir, es que no vayan a ocurrir ese tipo de masacres. Por eso yo he dicho que Venezuela tiene suficientes leyes desde el punto de vista de la policía. Aquí lo que se necesita cambiar es la mentalidad policial, porque lamentablemente arrastramos todavía la mentalidad policial de los tiempos de Luis Posada Carriles. Entonces no es posible entender eso. Necesitamos depurar nuestros cuerpos de inteligencia. No pueden haber allí torturadores, hombres que tienen todavía esa escuela de tortura, de crimen, que han escondido y que saben dónde están enterrados decenas, centenares de revolucionarios que fueron desaparecidos en Venezuela. Y ellos saben dónde están, ellos los conocen. Hubo otros que se han retirado aparentemente, no sé cómo han logrado retirarse, porque ellos estaban manipulados por esa especie de mafia interna que no permitía que se salieran y que lograron de alguna manera aparentemente salirse, entonces a incorporarse como una especie de actividad privada normal, teniendo tanto crimen encima. Entonces yo exigimos los revolucionarios en la década del 60 que se aperturen esas investigaciones, se exija castigo, se acabe la impunidad y esos comisarios no pueden continuar en los cuerpos de seguridad del Estado, de un Estado que es un Estado social de derecho y de justicia. Pocas víctimas quedaron para dar su testimonio de las torturas y humillaciones que les propinaron los discípulos de la Escuela de las Américas. Esta es una verdad que muchos desconocen y que otros no pueden olvidar. Jamaica Soul, Rabadab Style. Soy tan podrido de borracha prisión y de ser maltratado sin ninguna explicación que tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina, estaba por fumar, vino un policía y me quiso llevar. Le di mi documento, me quiso llevar igual. Le pedí explicaciones, no me la quiso dar. Sacó su machete, me quiso pegar. Yo saqué mi navaja
policía.